y nos lo pueda compartir, o cuando alguien haya experimentado un triunfo y podamos aprender de él, es una bendición de experiencia que tenemos para nuestra vida. El papá de mi papá, mi abuelo, don Álvaro Gutiérrez, su mamá murió cuando él tenía 4 años, su papá murió cuando él tenía 8 años. Y no murieron así de manera accidental, ya eran bastante grandes de edad. Antes de que él naciera, sus papás habían tenido 4 hijos y luego 8 que no se habían logrado. Ya ve cómo eran aquellos tiempos de antes, que los niños era pues como tener un chivito casi. O sea, no había nacido el niño o muy temprano había fallecido porque ya eran bastante grandes de edad. Entonces con él no pensaban que se fuera a lograr, decían así, pero se logró, sobrevivió y estuvo vivito y coleando por más o menos 74 años, me parece que tenía cuando murió. Lo maltrataron mucho sus cuñados especialmente, porque eran bastante más grandes que él, experimentó muchos sufrimientos, hubo un tiempo en el que incluso fue niño de la calle, pero aprendió el oficio de la refrigeración, se convirtió en técnico de refrigeración, tuvo un taller que creció y creció, se convirtió en el mero de Chihuahua en cuanto a refrigeración, él atendía todos los cuartos fríos de todos los restaurantes y terminó siendo dueño de la casa en donde vivía, la cuadra de la casa en donde vivía, la cuadra de al lado, la cuadra de enfrente y la contraesquina. Es decir, por el trabajo, por el esfuerzo, adquirió bienes materiales y adquirió muchas cosas. Qué bueno que mi abuelo sufrió esas cosas y aprendió a trabajar para que sus hijos y sus nietos no tuviéramos que sufrir esas cosas, pero aprendiéramos el valor del trabajo. Su sufrimiento y su dolor nos permite a los que estuvimos después de él, a las generaciones futuras, aprender de su ejemplo, algo bueno, que no tendremos que sufrir para adquirirlo. Hace poco hablaba por internet con una persona, estaba compartiendo su testimonio, que él estaba muy enojado porque cuando él tenía más o menos 12 años, le detectaron leucemia, iba a decirlo en inglés, y porque es gringo este cuate. Pero eso fue más o menos en los 80s, entonces los tratamientos de quimioterapia y de radioterapia eran muchísimo más severos de lo que son ahora. Y ahora él pareciera que tiene SIDA, porque la cantidad de quimioterapia que recibió destruyó por completo su sistema autoinmune. Entonces un resfriado lo tira en la cama al verbo de casi morirse. No puede hacer un montón de cosas y él estaba así enojado, refunfuñando por culpa de la mugre medicina que no había avanzado. Y yo le compartía, oye, espérame, eres un héroe. Gracias a que tú sufriste esto, la medicina avanzó, aprendimos cosas, los doctores aprendieron cosas, se descubrieron nuevos medicamentos, se descubrieron nuevos tratamientos, y gracias a que tú sufriste, miles de personas el día de hoy no sufren tanto. Eres un héroe, considérate así. La experiencia que podemos compartir los unos a los otros es una bendición. Sufrir dolores puede llegar a ser una bendición en la vida de otros, cuando deseamos dejar esa huella positiva en sus vidas. Así que 2 desafíos. Número 1, convirtamos cualquier dolor, cualquier experiencia que hayamos sufrido en una bendición que compartir a los demás. Y la única manera de convertirlo en una bendición es cuando recibimos de Dios la capacidad de convertirla en bendición. Cuando tomamos nuestra mala experiencia, nuestro dolor, nuestro sufrimiento o nuestra buena experiencia, nuestro triunfo, y se lo entregamos a Dios, y entonces Él lo convierte en algo que puede realmente ser de bendición a otros. Incluso nuestros triunfos, si los compartimos de manera incorrecta, podrían convertirse en una mala experiencia para otros. Montones de jóvenes el día de hoy salen con la idea de que no voy a terminar la carrera. Ahí está, Bill Gates no terminó la universidad, lo corrieron. Y yo les digo, sí, Bill Gates, uno. ¿Cuántos como Bill Gates hay? Él y el que inventó Facebook, y ya. Todos los demás que han dejado la universidad andan poniendo gasolina o andan de taxistas sin título, más bien de taxistas con título o con una carrera trunca. No porque el taxista sea una mala profesión, sino porque una persona que estudió, no estudió para ser taxista. Es decir, hay montones de personas, miles más que Bill Gates. El que uno haya triunfado, si no se aplica bajo los principios bíblicos, puede llegar a ser incluso un mal consejo. Así que cualquier experiencia que tengamos, entreguémosela al Señor para poder convertirla en la huella de la experiencia que dejamos a alguien más. Y en segundo lugar, aquellos que me han tratado de compartir su experiencia, démosles esa, ¿cómo se dice? Valorémoslo de esa manera.
Los que estuvieron antes de nosotros y han sufrido y han experimentado dolores y me quieren enseñar algo, me quieren dejar esta huella maravillosa para que yo no tenga que equivocarme para aprender de mis propios errores. Tomás Alva Edison se equivocó 1006 veces para que los focos del día de hoy se prendan a la primera. Imagínese usted ahí dándole 1007 veces hasta que se prende el foco. Pues no, ya Tomás Alva Edison pasó todo ese proceso para que los focos el día de hoy con una sola, algunos hasta con un aplauso. Es la virtud de la experiencia. Él se equivocó para que el día de hoy los focos prendan a la primera. Mis padres cometieron errores para enseñarme y que yo el día de hoy no tenga que cometer errores, sino que pueda transmitir esta experiencia gratuita casi a mi hijo, a los jóvenes de la iglesia, a los que están después de mí. Así que, número 1, dejemos una buena huella, convirtiendo nuestras experiencias en una bendición al entregárselas a Dios. Y número 2, aceptemos la buena huella de la experiencia que otras personas quieren dejar en mi vida. Segunda enseñanza que encontramos aquí: la huella del gusto por el bien. La huella del gusto por el bien. Hay cosas que son un gusto adquirido. ¿No hay alguna cosa así en su familia que nomás a los de su familia les gusta y a los de otras familias lo prueban alguna comida o algo así y les parece así extraña? En la familia de mi esposa a las palomitas les ponen mayonesa y jugo Maggi. Yo la primera vez que me imaginaron eso pensé así como que ¿qué es esta blasfemia? O sea, ¿cómo? Ya después las probé y no, sí están buenas, sí están ricas. Y ahora las palomitas en el súper no me gustan, en el cine no me gustan si no tienen mayonesa, porque es un gusto adquirido, como quien dice. A mí en mi familia, cuando la pastora nos enseñó a comer ejotes, a mi hermano y a mí, nos enseñó que los ejotes se comen así: abre un ejote, saca los frijolitos, se come los frijolitos y luego se come la ramita. Entonces mi hermano y yo estábamos locos por los ejotes porque tenían un detalle divertido. En una ocasión fuimos a comer con unos misioneros, los hermanos Apolos y Ruth. Estaban ellos acá de regreso en América, estaban en Estados Unidos, los encontramos ahí en una convención y su niña de 4 años no quería comerse los ejotes. Entonces yo le enseñé: es que tú no sabes comer ejotes, agarras el ejote, lo abres, te comes los frijolitos y luego te comes la ramita. Se volvió loca con los ejotes. Íbamos a cualquier restaurante y ella lo que quería era comer ejotes. Adquirió el gusto por el ejote. ¿Me explico? Hay que transmitir esta huella de dejarle a las demás personas el gusto por hacer el bien, compartir el placer de vivir bien, podríamos llamarlo a esto. Sigue diciendo el versículo: e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar. Es decir, compartió este gusto por estudiar, por filosofar y adquirir sabiduría. No nada más les enseñó cosas, les dijo: ahora que yo les enseñé, analicen ustedes también, escudriñen, lleguen a nuevas conclusiones, crezcan por sí mismos. Es una de las virtudes más grandes que podemos dejar los padres a los hijos: el gusto por estudiar, el gusto por aprender. Todos los niños nacen con un así sabor más bien un gusto por el saber. Les gusta aprender cosas, les gusta que les diga una información, les gusta cuando les contamos cosas y les gusta saber más. Tristemente en las escuelas se lo quitan a golpes o algo así, porque ya después, en la secundaria, en la preparatoria, como que no nos gusta aprender. Lo más valioso que le podemos, una de las cosas más valiosas después de creer en Jesucristo es eso: dejarle a nuestros hijos un gusto por aprender. Ningún sistema educativo es perfecto, pero cualquier sistema, escuela pública o privada, Montessori o como sea, si los papás se involucran con el niño va a aprender y punto. Mi esposa a veces se preocupa mucho que porque una buena escuela para Leonel y no sé qué. Yo le digo: mi amor, el sistema en el que sea, si no hacemos algo nosotros, no va a servir de nada. Y si nosotros nos esforzamos porque él aprenda a aprender, cualquier sistema en el que esté va a ser bueno. Yo lo descubrí, estudié en escuela pública, en la secundaria, estudié en preparatoria privada, y cuando llegué a la universidad me di cuenta que algunos de mis compañeros tenían conocimientos que yo no tenía, que me hubiera gustado tener. Habían leído montones de libros que les habían dejado leer en la escuela, que yo no pude leer porque no me los dejaron leer. Yo sabía más de matemáticas, más de inglés, pero a mí me gusta más leer, y entonces me di cuenta, no hay tanta diferencia entre un sistema u otro. La diferencia la hace cómo queremos
nosotros adquirir este conocimiento. Por eso, dejemos esta huella en la vida de los demás. Ahora, no podemos compartir a otros el gusto por hacer el bien si nosotros no somos transformados en alguien que disfrute crecer en Cristo y vivir bien haciendo el bien. Por eso es que a veces muchos hijos o muchos jóvenes no les gusta venir a la iglesia, porque a sus padres no les gusta venir a la iglesia. Ahora en el campamento de jóvenes, no les voy a decir el chisme completo, pero en el campamento de jóvenes yo me quedé a dormir con los chavos. 2 razones. Número 1, porque estaban en cabaña y estaba más calientita, los consejeros estaban en tienda de campaña y hacía más frío. Pero la segunda razón, porque me gusta estar ahí con los chavos y que me hagan preguntas y yo les cuento y les voy contando historias hasta que se quedan dormidos. Hay una especie de tradición, porque una vez en un campamento los chavos eran las 2 de la mañana y no se dormían, entonces yo literalmente los metí a la cama, les empecé a contar cuentos hasta que ya se estaban quedando dormidos, y ya casi en ese momento en el que uno no está ni muy dormido ni muy despierto, un joven me preguntó: Isaac, ¿nos quieres? Y yo también ya me estaba quedando medio dormido, entonces nomás le contesté: ¡ey! Y entonces ahora, siempre antes de que se vaya a dormir este joven, me pregunta: Isaac, ¿nos quieres? Y yo le tengo que responder: ¡ey! Pero estando durmiendo ahí con ellos en la cabaña, algunos de ellos sacaron comentarios así como que la iglesia esto, los pastores esto, y yo sabía que no eran ellos. Yo sabía que eran sus papás quienes se los han compartido. Por eso dije, no les voy a decir el chisme. Si usted dice: yo mandé a mi chavo al campamento, ¿qué habrá dicho este chavo? Pues pregúnteme si quiere. Pero el caso es ese. A veces la razón por la cual no podemos transmitir esta huella a otros es porque no tenemos el gusto por hacer el bien. Es porque no disfrutamos a plenitud la vida nueva que el Señor nos ha entregado. Así que antes de dejar esta huella, hay que aprender nosotros a disfrutar la vida que el Señor nos ha dado, a disfrutar el tiempo devocional, a disfrutar el momento en el que Dios nos habla, a través de un sermón, a través de una zarza, a través de una plática con hermanos de la iglesia, a disfrutar el poder vencer las tentaciones, el gusto adquirido de vivir como Cristo quiere que vivamos. Salomón tenía este gusto por el pensamiento, por la filosofía, por la literatura. Hizo todo lo posible por transmitirlo a otros. Nosotros también podemos adquirir este gusto por estar con nuestro Señor, por pasar tiempo con Él, por aprender de todas las circunstancias en las que Él quiere enseñarnos. Cuando yo estaba en la secundaria, más bien cuando estaba en la primaria, yo quería hacer mis devocionales, pero la manera en la que yo hacía mi devocional cuando estaba en la primaria era que agarraba así la Biblia y buscaba así un texto bíblico y de aquí mero, y leí un pasaje bíblico, hasta que un día el Paz me descubrió que andaba haciendo eso y me enseñó que hay una diferencia entre hacer una vida devocional y andar buscando textos al azar. Y me regaló una Biblia en un año y la empecé a leer y comencé a descubrir maneras de tener una vida devocional, pero porque mi padre ya me había dejado ese gusto, ya me había demostrado que vale la pena con su propia vida. Antes de que él me enseñara así activamente: mira, mijo, así se hace un devocional, él ya me había enseñado en la práctica que tener vida devocional es valiosa e importante. Uno de mis textos favoritos es Judas 1:24, porque el primer día que entré a la secundaria, o sea, el día en que finalmente entré a la secundaria por primera vez, le hice así y cayó en Judas 1:24, y fue la última vez que hice mi devocional de esa manera, porque ese día fue el día que el Paz me enseñó cómo hacer un devocional. Pero yo dije, bueno, Dios me lo permitió para que sea mi último texto. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es un buen texto para empezar un ciclo, para recordar que Dios me está protegiendo, que aunque vaya a haber tentaciones en la secundaria, Dios me va a cuidar. Pero ese gusto por leer la Biblia, el Paz no me lo tuvo que enseñar a golpes, obligándome. Me lo enseñó de a gratis, porque él tiene un gusto por leer la Biblia. Así es, hermanos, la huella de hacer del gusto por hacer el bien, compartir el placer de vivir. ¿Cómo se logra esto? Disfrutando vivir siguiendo a nuestro Señor. Así que 2 desafíos. Número 1, seamos transformados para disfrutar esta vida que Dios nos quiere entregar. Y número 2, transmitamos esta vida gozosa a todos los que nos rodean. Es decir, vivamos de tal manera que los que estén a nuestro alrededor se les antoje vivir esta vida de seguir al Señor. Enseñanza número 3, o huella número 3, la huella de la disciplina. Sigue diciendo
en el versículo 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Esta idea de procuró, se la leo en la Nueva Versión Internacional. Dice el versículo 10, procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. La idea nos habla de una acción muy particular. Nos habla de estar pensando intensamente cómo lograrlo, cómo hacerlo. O sea, estuvo busque y busque y busque hasta que encontró las palabras adecuadas. Esto nos habla de una huella que podemos dejar en otros. La huella de la disciplina, o podemos decirlo también, compartir la bendición de trabajar. Compartir la bendición de tener algo que hacer. Tristemente el día de hoy uno de los problemas entre la juventud es que disfrutan demasiado el no hacer nada. En una ocasión estaba yo ahí en la sala, Leonel estaba todavía chiquito, entonces estaba en su cunerito y yo lo estaba arrullando con el pie. Estaba viendo un partido del América, mientras que en el iPad estaba en el Facebook, y llega mi esposa y me dice, ¿qué haces ahí tiradote sin hacer nada? O sea, estaba haciendo 3 cosas, ¿no? Pero 3 cosas que no tenían así gran oficio ni beneficio. Eso es lo que le pasa muchas veces a los jóvenes el día de hoy, que llenan su mundo de actividades inútiles. En ocasiones también a los adultos llega a pasarnos, o más bien también a los adultos nos pasa, que a veces llenamos nuestra vida de actividades inútiles y sí hacemos algo, pero no hacemos algo que rinda ninguna clase de fruto. Este es la huella de la disciplina. El aprender a actuar de tal manera que aquello que hacemos tenga un resultado positivo en nuestra vida o en la vida de los demás, tenga una bendición, tenga algún tipo de fruto en lo que estamos haciendo. Hay montones de trabajos el día de hoy que no tienen fruto alguno, que no resultan en una gran satisfacción personal porque no se puede ver un resultado que traiga a nuestra vida, salvo que me dan un sueldo. Y esto es una de las cosas que causa frustración el día de hoy en montones de personas. Y es una de las cosas que causa que los trabajos rutinarios sean tan desgastantes emocionalmente e intelectualmente, que uno no puede ver un resultado. Hace y hace y hace lo mismo una y otra vez y no se ven frutos. Los trabajos que son así como burocráticos o que son así como de oficina, de estar archivando, parecen así tediosos. Y uno termina sintiendo, ¿para qué hago esto? ¿De qué sirve? Y si somos honestos realmente, las cosas que dejan una huella aquí en la tierra no tienen mucho sentido. Lo dijo el predicador en el Eclesiastés montones de veces, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hacer esto es vanidad porque no sirve para nada, y hacer esto es vanidad porque no deja ningún resultado. Digamos que esa es una de las enseñanzas más claras en el Eclesiastés. La única manera de que nuestras acciones tengan un verdadero resultado, una verdadera bendición, un verdadero fruto, es cuando están dirigidas por la mano de Dios y por el poder de Dios que nos quiere utilizar y que nos quiere usar para algo. Podemos dedicarle tiempo a nuestra familia incluso cuando estamos en el trabajo, cuando en lugar de trabajar para obtener un salario, trabajamos porque ese salario va a tener un resultado bueno para mi familia. Esto puede cambiar cuando mis propósitos dejan de ser metas terrenales y las metas terrenales se convierten en un paso más para alcanzar una meta trascendental que va más allá de la tierra. Es decir, si mi meta es hacer algo para que me paguen, para entretenerme un ratito, para obtener una bendición aquí terrenal, tarde o temprano va a ser un trabajo inútil o una actividad inútil. Pero si ese sueldo, ese entretenimiento, ese algo que voy a obtener es solamente un paso más para algo más grande que Dios tiene para mí, para alcanzar metas más gloriosas que Dios tiene para mí, entonces comenzamos a trabajar dejando fruto en nuestra vida. Hay cosas que están muy claras en la palabra de Dios que Dios quiere hacer con la vida de los seres humanos que estamos aquí. Una cosa que es bien clara que Dios quiere hacer es que otras personas conozcan de Jesucristo. Así que podemos encontrar esto como una meta trascendental, que mi vida sea un instrumento por medio del cual otros también sepan que Jesús murió por ellos. La palabra de Dios también nos enseña que Dios quiere que los cristianos o que los que hemos creído en Él crezcamos. Así que una meta final para mí puede ser que otras personas a mi alrededor crezcan en el Señor, conozcan más de Él y se conviertan en mejores cristianos.
Y entonces podemos encontrar metas individuales para mí. Dios quiere usarme a mí en lo particular para que Leonel sea un cristiano santo, salvo, que predique, que sea feliz, que sea pleno. Entonces cuando trabajo, cuando hago algo que aparentemente puede ser tedioso, dejo de hacerlo para obtener ese bien terrenal y lo hago para que Leonel sea feliz y pleno. Y entonces pueda ser un buen cristiano y él pueda ser un instrumento que Dios quiere utilizar. Así que, hermanos, la manera de dejar esta huella de la disciplina o del gusto por trabajar es cuando trabajamos o cuando hacemos lo que hacemos con nuestros ojos puestos en una meta superior, en un final pleno que Dios quiere darnos, en un propósito maravilloso por el cual Dios nos hizo, y no nada más un seguir existiendo aquí en la tierra. Una cuarta idea: la huella del conocimiento completo. Podremos llamarle a esto compartir una verdad infalible. Dice, lo leo en la Nueva Versión Internacional, las palabras de los... en el versículo 10 todavía, procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. En la Reina Valera dice, y escribir rectamente palabras de verdad. Podemos dejar esta huella, hermanos, la huella de un conocimiento completo, de saber que hay una verdad. Se dice el día de hoy esta idea que no se entiende, yo creo, a la perfección. Dice que cada quien tiene su verdad. A lo que se referiría esta idea, las personas que lo dijeron, que estudiaron al respecto y que inventaron esta frase, se refieren a esto: que cada ser humano encuentra algo que acepta como verdad. Pero lo que significa para la mayoría de las personas el día de hoy es que todo lo que creamos puede ser verdad, y que es tan verdad lo que uno cree como lo que el otro cree, aunque sean verdades contrapuestas, a grado que llega a haber personas que creen cosas que son contradictorias una con la otra, pero las dos las creen. ¿Se me explicó? He hablado con personas que dicen creer en el budismo. Yo en el seminario, mi, especialidad la hice en religiones. Hinduismo, budismo, taoísmo, fueron así como que los que yo más estudié. Si hubiera hecho una tesis, en Gringolandia no se hace tesis, y yo estudié en Gringolandia, pero si hubiera hecho mi tesis, las hubiera hecho sobre esas religiones, porque las estudié mucho. Entonces esta persona que era budista, en una clase de teatro que tomamos mi esposa y yo, le pregunté, y a ver, ¿qué es lo que crees? Y cuando me dijo sus creencias, yo le dije, bueno, pero eso no es del budismo, eso es del hinduismo. Y luego me dijo otra cosa, bueno, eso tampoco es del budismo, eso es del taoísmo. Y luego me dijo otra cosa, bueno, eso tampoco es budismo, eso es shintoísmo. O sea, al final de cuentas no era budista, ni sabía lo que creía, pero decía, es que yo soy budista. No era budista. Y hay personas el día de hoy así, que creen en duendes y en ángeles. O sea, mitología bretona, irlandesa, inglesa, y mitología judeo-babilónica, porque la idea en la que creen la mayoría de la gente en los ángeles no es cristiana, es más bien de los países así, sumerios, Mesopotamia y todo eso. Entonces, ¿cómo pueden creer en esas cosas contradictorias? Hay algunos que creen en el Big Bang y en las buenas vibras. O sea, me explico, si alguien se dice ateo porque no cree en Dios y porque es muy científico, lo último en lo que podría creer es en las buenas vibras. Pero hay personas así, es decir, que tienen ideas contradictorias totalmente. La palabra de Dios nos enseña una verdad fundamental, que existe la verdad y que se puede conocer la verdad. El gnosticismo o el agnosticismo el día de hoy no es el no creer en Dios, es el no creer que algo que es verdad se pueda conocer. Muchos filósofos dicen que René Descartes dijo esa frase, pienso, luego existo. Pero si leemos los escritos de René Descartes, él no dijo eso. En uno de sus escritos, se llama Discurso del Método, en el tercer discurso del método, no dice pienso, luego existo, dice pienso, por lo tanto Dios es. Es decir, él pensaba en esto, a ver, ¿hay manera de conocer la verdad? Y se puso a pensar, si pienso en esto, puedo dudar de eso, y puedo dudar de esto, y puedo dudar de esto, y puedo dudar de esto. De lo único de lo que no puedo dudar es que estoy dudando. Así que si hay una certeza absoluta, estoy dudando. Pero mi mente, que está llena de dudas, no puede alcanzar esa certeza absoluta. Entonces, ¿cómo puede existir la verdad absoluta? Y él dijo, tiene que haber algo superior a mi mente que creó la certeza absoluta.
Así que el hecho de que yo esté dudando significa que hay verdad, pero que yo no la puedo inventar y alguien la tuvo que inventar, y entonces escribió cogito ergo Deus est, o sea, pienso, por lo tanto Dios es. No dijo pienso, luego existo. Los filósofos ateístas luego lo transformaron en eso, pero él no dijo eso. Él dijo pienso, por lo tanto Dios es. ¿Se me explicó? Y es la base del racionalismo moderno, René Descartes. Al final de cuentas, entonces, podemos llegar a esta conclusión: existe una verdad absoluta. Existe algo que es verdad por completo y que no puede ser dudado y que no puede ser negado. Y lo más maravilloso de todo es que está accesible a nosotros. Está disponible esa verdad absoluta. Dios la ha puesto disponible para nosotros y nos permite encontrar esta verdad. Y nos permite vivirla. Y nos permite ejercerla y ser transformados por esta verdad. ¿Cuál es esta verdad? Que Dios nos ama. Que Dios existe y nos ama. Si quitamos el amor de Dios de sus atributos, cualquiera de sus atributos es una cosa horrible para nosotros. Su santidad, como Dios es santo, si nos acercamos a Él nos destruye. Su justicia, como Dios es justo y somos pescadores, nos condena. Su poder, como Dios es tan poderoso, su poder nos destruye en cuanto nos enfrentamos a Él. Pero con amor, su santidad nos santifica. Con amor, su justicia nos salva al ejercer su justicia sobre su Hijo Jesucristo. Como nos ama, su poder nos transforma y nos bendice. Así que esta es la verdad más absoluta. Dios, el ser más absoluto del universo, el ser más poderoso, el que tiene todo bajo su control, ha decidido en su soberana voluntad amarnos. Y esa es la verdad fundamental que podemos transmitir, que podemos dejar en la huella de cualquier ser humano el día de hoy. Dios te ama. Dios te ama. Dios no es una fuerza como en la Guerra de las Galaxias. Algunos creen que Dios existe, pero así, como un ser lejano. Isaac Newton decía algo así, que Dios era el relojero que había dejado el universo andando y se había olvidado de él. O sea que el universo era como un reloj, Dios le había dado cuerda y ahí lo dejó. Hay personas que así creen que Dios ahí anda, pero ni le importamos. No es así. Dios nos ama. Dios se entregó por nosotros. Vino a la tierra, se hizo un ser humano, murió, como lo recordamos recientemente, por amor a nosotros. Y ese es el conocimiento supremo. Esa es la verdad absoluta. Y esa es, digamos, la mayor pieza de información que le podemos dejar a cualquier persona en esta tierra. Yo le he enseñado a mi hijo muchas cosas de fútbol, le he enseñado cosas de superhéroes, le he enseñado cosas de la Biblia también. A cada rato me hace preguntas bíblicas y cada vez más complicadas. El otro día me dijo, ¿cómo Dios puede estar en todos los lugares al mismo tiempo? 3 años y medio y ya se cuestiona la omnipresencia de Dios. Le he dejado información, pero lo más importante que le puedo dejar es, Dios te ama. Dios nos ama. Esa es la huella principal que podemos dejar en la vida de los demás. Hay más huellas que podemos dejar, pero son 6 más. Entonces ahí le vamos a dejar por ahorita. Así ya tengo sermón para el próximo miércoles también. Pero podemos